Bienvenidos, sembradores. Soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida, and I'm really happy to report that God continues to multiply sembrador seeds. Me alegro mucho de poder reportar que Dios continúa multiplicando las semillas de los sembradores. His latest multiplication is 2 more FM radio stations in East Texas. Y la multiplicación más reciente se dio en 2 nuevas estaciones FM en el este de Texas. Close to the Gulf of Mexico and Louisiana. Esto cerca del Golfo de México y Luisiana. And I'll share more about these stations once we begin broadcasting in about 2 weeks. Y vamos a estar compartiendo más detalle de estas estaciones ya en un futuro cuando la señal salga al aire. God is showing us how He can quickly multiply sembrador seeds to bring in a larger harvest of human souls. En esto Dios nos muestra de cómo Él rápidamente puede multiplicar las semillas de los sembradores para tener una gran cosecha de almas de seres humanos. Thank you, sembradores. Thank you, Jesus, Lord of the harvest. Les doy las gracias, sembradores, y gracias le doy al Señor Jesús, quien es el dueño de la cosecha. By God's grace, Radio Nueva Vida began broadcasting almost 38 years ago. Sabe que por la gracia de Dios, Radio Nueva Vida comenzó a transmitir ya hace casi 38 años. And it is such a blessing to hear from long-time listeners like these. Y es una gran bendición escuchar de oyentes que han escuchado por tanto tiempo. De Bakersfield, California, nos dicen: nosotros somos segunda generación de familia que escucha Radio Nueva Vida. Y ya la tercera generación también los está escuchando en el carro familiar. De Winnetka, California: nosotros comenzamos a escuchar Radio Nueva Vida cuando llegamos de Guatemala a Winnetka. Esto hace como 15 años. A mí me daba mucho gusto escucharlos en las mañanas. Hoy el Señor tocó mi corazón y llamé para sembrar. Yo sé que Dios nunca nos abandonará ni que tampoco nos va a dejar. Les doy todo esto con mucho gozo. Desde Colton, California, nos dice: comencé a escuchar Radio Nueva Vida alrededor del 2007. Estoy en Los Ángeles, California. Alguien de la iglesia nos recomendó y cuando los escuché me gustó mucho la programación de las mañanas. Lo seguí escuchando por muchos años y con el tiempo maduré espiritualmente en la palabra de Dios y decidí hacerme sembrador. Me gusta que el evangelio se siga compartiendo. Ahora, antes de preparar mi café, lo primero que hago es prender Radio Nueva Vida. Desde el área de Greeley, California, nos dice: antes de conocer a Dios como mi Salvador y mi Señor, mi vida era muy triste e incompleta. Mis hijos no conocían de Dios y mi esposo era alcohólico, pero un día, sentada en mi carro y en la radio, salió Radio Nueva Vida. Cuando los escuché, mi corazón se llenó de felicidad. Me hace feliz porque me acercan a Dios. Ahora les digo que mi familia ya es salva y estoy muy agradecida por todas las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Al principio llamamos para hacer una promesa de 6 meses, pero ya luego nos decidimos por seguirnos de corrido y ya somos sembradores de por vida. And I thank God for new listeners on our new station in Temple, Texas. Y también le doy gracias a Dios por nuevos oyentes en nuestra nueva estación de Temple, Texas, que nos dicen: todavía no encuentro una iglesia con una sana doctrina en español, pero los encontré a ustedes en la radio. Desde entonces, ustedes son una referencia espiritual. Son esa guía con la que sigo recibiendo alimento espiritual. Gracias. Here's another listener on the new station from Killeen, Texas. Aquí otro oyente escuchando en una de las nuevas estaciones de Killeen, en Texas, nos dice: yo mando mi donación porque quiero que la palabra de Dios continúe siendo predicada. Eso es todo en nuestras vidas. This testimony from Chicago, Illinois reminds me that in a few days, on Sunday, November 3rd, at 6 p.m., we are gathering for an Entoque de Sanidad in Chicago. Este testimonio de Chicago, Illinois, nos recuerda que en algunos días, el domingo 3 de noviembre, esto a las 6 de la tarde, vamos a tener una reunión de un toque de sanidad en el área de Chicago. La dirección es el 3148 Clinton Avenue en Berwyn, Chicago, Illinois. This listener from Melrose Park, Illinois, also in Chicago, shares: esta oyente de Melrose Park en Illinois, también cerca del área de Chicago, nos comparte: Dios les bendiga, hermanos. Los escucho casi todo el día y me encanta. Las alabanzas, los consejos. Me gusta toda su programación. We had so many recent calls from Chicago during our fall radiothon.
Tuvimos muchas llamadas hace poco durante nuestro radiotón de otoño. and I'm hoping I'll be able to meet and pray with you. Y yo espero pronto poderles conocer en persona y orar junto a ustedes que viven en esta área de Chicago. ¿Cuándo? El domingo 3 de noviembre a las 6 de la tarde. ¿En dónde va a ser? En la iglesia Alcance Victoria en la dirección 3148 Clinton Avenue en Berwyn, Chicago. ¿Para qué nos vamos a reunir? Para el evento de Un Toque de Sanidad. Where we will worship God, hear His word for our hearts, and then individually pray for all our needs. En donde podremos juntos adorar a Dios, escuchar de su palabra para sanidad de nuestros corazones y luego recibir oración individual por sus necesidades. If you are discouraged, come. Si usted está desanimado, desanimada, venga. If you need emotional, physical, or spiritual healing, come. Si tú necesitas sanidad emocional, física o espiritual, pues ven. Bring your unsaved family and friends. Y además vente con tus familiares y amigos que aún no son salvos. Again, Nuevamente, la información es el domingo 3 de noviembre a las 6 de la tarde. La dirección es en el 3148 Clinton Avenue en Berwyn, esto en el área de Chicago, Illinois. Chicago, I hope to see you soon. Chicago, espero verles pronto. Gracias. You know, Sembradores, I want to recall God's words found in Jeremiah 17 and 18, which says, Sembradores, me gustaría que recordemos juntos lo que nos dice la palabra de Dios, donde se encuentra en Jeremías 17 al 18, que nos dice, Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. How thrilling it is to watch God bear more and more fruit through the humble seeds we have placed into His hands. La verdad que es muy emocionante el poder ver cómo Dios produce más y más fruto a través de las humildes semillas que ponemos en sus manos. Lord Jesus, receive honor and glory forevermore, we pray. Amen. Señor Jesús, recibe tú el honor y la gloria por siempre y siempre. Oramos. Amén. You know, the days in which we live are like the days of Noah, ¿Sabe que los días en los que estamos viviendo son como los días del tiempo de Noé? where evil is being promoted as never before through new technology. Esto ahora donde la maldad se celebra como nunca antes, ahora a través de la tecnología. Satan, the enemy of God and man, is destroying souls of men and women all around us as never before. Y es que Satanás, el enemigo de Dios y de la humanidad, está destruyendo las almas de tantos hombres y mujeres por todo nuestro alrededor como nunca antes. And he will use any tool he can to push people into eternal destruction. Y el enemigo va a usar cualquier sea la herramienta que pueda, esto para empujar a la gente hacia su destrucción eterna. With demonic glee, he delights in mocking God, whose heart is broken by those who have fallen into his deadly grip. Y es que con esa alegría demoníaca, el enemigo se burla de Dios cuyo corazón está quebrantado al ver por tantas personas que han caído en sus garras. And today I believe God wants to challenge us as parents and grandparents to diligently pray for our children and loved ones. Y en estos momentos yo creo que Dios quiere retarnos a nosotros que somos padres, tutores o abuelos de diligentemente orar por nuestros hijos y seres queridos. And consider an area where Satan is specifically robbing people with the hope of separating people from God. Y que consideremos esta área específica donde Satanás le está robando a las personas tratando de separarlos de Dios. Now, I want to say up front that you may not agree with my views on this topic. Y ahora yo quiero decirle con toda franqueza que yo entiendo que quizá usted no esté de acuerdo con todos mis puntos de vista. Because it isn't specifically condemned in the Bible. Porque en este tema la Biblia no lo condena específicamente. But I'm hoping you'll agree that we need to pray daily for our children. Pero en lo que creo que sí podemos estar de acuerdo es que tenemos que orar diariamente por nuestros hijos. Because they are uniquely under attack as never before in history. Porque el enemigo los está particularmente atacando a ellos como nunca antes en la historia. I felt like I was supposed to share about a specific topic, but I wanted to receive more verification from the Lord. Yo ya me sentía dirigido de Dios de compartir en este tema en específico, pero
primero busqué confirmación de parte del Señor. So I asked the Lord, Así es que yo fui ante el Señor y le pregunté, ¿si es este el tema que quieres que yo hable? in my quiet place, I waited before him for an answer. Y en mi tiempo a solas con Dios, yo esperé en silencio por una respuesta. And I didn't really feel like God directed me to Scripture. Y fíjese que en esa ocasión en particular yo no sentí que Dios me dirigiera a una escritura de la Biblia. In peace, I fell asleep and had a dream with an ending that absolutely shocked me. Lo que ocurrió es que yo me quedé en completa paz y me dormí, pero tuve un sueño con un final que me dejó completamente agitado. It was so upsetting, I literally screamed out. Fue tan terrible ese sueño que tuve que literalmente me salió un grito cuando yo estaba dormido, Which woke me up. al punto que me desperté yo mismo. Peace returned once I realized that what I had vividly seen in my dream did not happen. Ya cuando desperté quedé en paz porque me di cuenta que solo había sido un mal sueño, pero muy real. I have 7 grandchildren. Y es que yo tengo 7 nietos. In my dream, my youngest, who I deeply love, was with me on the top of a very tall church. Y es que en este sueño, el más pequeño de mis nietos, a quien amo muchísimo, estaba conmigo en el techo de una iglesia. This church had a belfry holding a large brass bell that it was perhaps 80 feet up in the air. Y bueno, pues en esta iglesia había un campanario con una campana metálica enorme, quizá como a unos 80 pies de altura. My grandson is very athletic, 9-year-old, Y es que mi nieto, siendo un joven atlético de 9 años, and the time had come to climb back down to the ground. pues se preparó para bajar la escalera de regreso. I was just behind him on this roof. Yo estaba allí junto a él en la azotea I was very close to him, e iba bien cerquita de él. but in an instant, he climbed into the belfry, Pero en un instante a él se le ocurrió subirse al campanario. where there was a metal ladder attached to the wall going straight down 80 feet to the ground. Y es que en esa torre del campanario había una escalera metálica de las que van pegadas a la pared que cubría todos los 80 pies de altura de techo hasta el piso. And in a flash, I watched in horror as my precious grandson's hand slipped as he gripped the bar of the ladder. Y en tan solo un instante miré aterrorizado que mi amado nieto se había resbalado tratando de agarrar la escalera. And in absolute terror, he screamed and fell. Y él, lleno de miedo, escuché gritar mientras iba cayendo. I can't really express how desperate I felt watching this happen. No le puedo ni explicar exactamente lo terrible y desesperado que me sentí al ver a mi nieto caer. It was so real, Y es que fue tan real. and I felt so utterly helpless, En ese momento no pude más que sentirme inmensamente inútil, so guilty because I had let this tragedy happen. completamente culpable porque estando allí junto a él no pude evitar la tragedia. As I woke up, I felt like God said these words to my heart. Y apenas iba despertando de esta pesadilla cuando sentí que Dios me dio palabra a mi corazón y me dijo, ora por tus hijos y nietos. Satanás está como león rugiente devorando a la gente como nunca antes. And then I felt like God directed me to a verse found in Proverbs 13:11a, which says, Y luego sentí que Dios me dirigió a un versículo que se encuentra en Proverbios 13:11 que nos dice, el dinero mal habido pronto se acaba. Quien ahorra poco a poco se enriquece. Now, you may be thinking, Y bueno, quizá ahorita usted se esté preguntando, Felipe, ¿y qué tiene que ver todo eso que estás diciendo de tu sueño con este versículo? I felt like God wants me to speak about a specific tool Satan is using to attack more families in our society. Bueno, pues es que sentí la dirección de Dios de hablar de una herramienta que está usando Satanás para actuar en contra de las familias de nuestra sociedad. And that is with gambling. Y esto es a través de las apuestas. Gambling is when we risk money on events with uncertain outcomes. Esto de las apuestas es cuando arriesgamos nuestro dinero en un evento de los cuales no conocemos cuál será el resultado. And it may be based on what people call chance or a combination of skill and chance. Y algunas personas dirán que eso es simplemente suerte o una combinación de ciertos conocimientos con la suerte. For example, betting on a horse race may involve some skill, but chance is a big factor in the outcome. Para darle un ejemplo, eso de apostarle, digamos, a un caballo en una carrera quizá implica tener ciertos conocimientos del caballo y de jinetes, pero últimamente la suerte juega un papel muy importante en el resultado.
Like smoking, the Bible doesn't specifically condemn gambling. Y si vemos, al igual que el tema de fumar, por ejemplo, la Biblia no nos habla específicamente condenando las apuestas. But the Bible does warn us against the love of money and urges us to avoid get-rich-quick schemes. Lo que sí nos dice la Biblia es hablarnos en contra del amor al dinero y también nos insta a tratar de evitar de hacer jugadas o cosas en la vida que nos van a querer hacer ricos de la noche a la mañana. And it tells us we are to work hard in earning our living. Más bien nos habla de que tenemos que elaborar, trabajar duro para ganarnos el sustento. Most gambling focuses on an unhealthy desire for money and tempts us with the promise of quick and easy riches. Y así la mayoría de las apuestas giran alrededor de un deseo dañino por el dinero y nos tienen con la promesa de ganar rápido y fácil mucha riqueza. Most gambling is motivated by an unhealthy desire to get something for nothing. La mayoría de las apuestas están motivadas por un deseo de obtener algo a cambio de nada. Many forms of gambling take advantage of the misfortune of others. Y además muchas formas de estas apuestas se aprovechan de las personas menos afortunadas. Which means in order for one person to win, someone else must lose. Lo que significa básicamente que para que alguien gane, pues tiene que haber más personas que perdieron. For a Christian to risk money in the slight chance that he will gain from someone else's loss is something I struggle with. Y para mí la verdad, el hecho de pensar que un cristiano arriesgue su dinero a cambio de quizá obtener una ganancia de lo que alguien más tuvo que haber perdido antes, eso para mí me causa conflicto. State and national lotteries are a form of gambling. Vamos a ver, por ejemplo, la lotería estatal y nacional son formas de apostar. Lotteries tempt people with the possibility of quick riches and are marketed as a way to fund education and social programs. La lotería es un intento de las personas de obtener la posibilidad de enriquecerse rápidamente, pero la promocionan como unas maneras de juntar fondos tanto para la educación como programas sociales. However, it seems that those that a lottery is supposed to help are actually being hurt. Pero, sin embargo, podemos ver que las personas que se supone que la lotería tiene que ayudar, en realidad son meramente las que más se ven afectadas. A recent study showed that households in the lowest income bracket spend 13% of their annual household income on the lottery. Y esto lo digo porque un estudio reciente demuestra que un hogar con bajos recursos gasta alrededor de 13% de sus ingresos anuales en la lotería. In contrast to the highest earners who spend just 1% of their income on the lottery. Esto es un contraste grande con las personas que ganan mucho más dinero que tan solo gastan el 1% de sus ingresos en la lotería. So those that can least afford to spend money on lottery tickets are often the ones buying them. Así resulta que las personas que en realidad no tienen los recursos para estar gastando en billetes de lotería son meramente los que están comprándolos. With the chances of winning the lottery being so very, very tiny, the lottery system preys upon the poor. Así, con las posibilidades de ganar la lotería siendo tan pero tan pequeñas, básicamente el sistema de la lotería está acechando a los más pobres. I believe gambling is a poor stewardship of the resources God has given us. En mi opinión, eso de apostar demuestra una mala administración sobre los recursos que Dios nos da. It attempts to bypass honest work and promotes greed. Porque trata de pasar por encima del trabajo honesto y aún promueve la avaricia. And gambling in this country is exploding. Y quiero que sepa que eso de las apuestas va en aumento en este país. Now Las Vegas is on every cell phone. Ya eso de las apuestas estilo Las Vegas está al alcance de todo teléfono móvil. And it's never been easier to place a bet. Nunca antes había sido tan fácil andar apostando. Americans will gamble $70 billion this year. Según los estimados, se espera que los estadounidenses apuesten alrededor de $70 billones este año. $1 billion is $1,000 million. Este de $1 billón son $1,000 millones. This is a huge number. Una cantidad enorme. 1 billion seconds is about 32 years. 1 billón de segundos son alrededor de 32 años. 1 billion pennies stacked on top of each other would make a tower 870 miles high. Para que se dé una idea, 1 billón de monedas de 1 centavo o de 1 penny harían una torre que llegaría a ser de 870 millas de altura.
People now gamble around the clock from everywhere. Ya la gente puede apostar a cualquier lugar, en cualquier lugar y a cualquier hora. Many teenagers and young children are also gambling. Y ya hasta los adolescentes y aún niños están empezando a apostar. They are on their parents' friends or siblings' accounts, Esto ocurre porque usan las cuentas de sus padres, amigos y sus hermanos mayores. constantly watching ads, often featuring sports heroes promoting gambling anytime, day or night. Y es que constantemente en los teléfonos salen comerciales demostrando a sus deportistas favoritos promocionando las apuestas y eso ocurre a toda hora del día. Boys and young men are more and more used to the fast-growing form of gambling called sports betting. Ya resulta que los hombres jóvenes y hasta niños son los que más y más están aumentando en apostar en lo que son los deportes. And psychiatrists say gambling can become an addiction like drugs or alcohol that require more gambling to feel satisfied. Y los psicólogos dicen que eso de apostar puede ser una adicción como lo son también las drogas o el alcohol en un punto que poco a poco quieren más y más apuestas para poder satisfacerse. And this addiction is growing at alarming rates. Y esa adicción está creciendo a niveles alarmantes. I read about a survey that young gamblers are more and more at risk for mental health and substance abuse problems. Estaba leyendo un artículo que contaba que los apostadores jóvenes están más en riesgo de tener problemas mentales y de abuso de sustancias. About 14% of sports bettors reported thoughts of suicide attempts. Resulta que el 14% de las personas que apuestan en los deportes reportaron haber tenido pensamientos o aún intentos de suicidio, with a shocking 10% saying that they had actually made a suicide attempt. con el alarmante número de que el 10% dijeron que de hecho habían atentado contra su vida. When I saw this stunning statistic, I knew I had to bring this new attack from Satan to you for your consideration. Y cuando yo leía esas estadísticas tan terribles, supe de inmediato que tenía que tocar este tema de este nuevo ataque que Satanás está usando para que usted también le ponga atención. I suppose gambling, only done on rare occasions, is merely a waste of money, but not necessarily evil. Y yo quiero suponer que eso de apostar en alguna rara ocasión es meramente un mal gasto de dinero, pero no necesariamente algo diabólico. And the truth is, we often waste money in all kinds of activities. Y siendo honestos, no es la única manera en que malgastamos el dinero. Gambling could be no worse or less wasteful than paying for a bad movie or purchasing some worthless item. Porque de cierta manera las apuestas no son más o menos mal gasto que pagar por una mala película o comprar algún producto que nunca vamos a usar. But today I believe God is challenging us to recognize the importance of eliminating wasteful spending. En sí lo que yo creo que Dios nos está queriendo decir es que reconozcamos la importancia de eliminar todo ese tipo de mal gasto, so that we can save money for our future needs or to advance His eternal kingdom. para que más bien ahorremos nuestro dinero para el futuro, para nuestras necesidades o para expandir su reino. The Bible tells us, La Biblia nos dice, porque el amor al dinero es raíz de todos los males. and God also tells us, Y Dios también nos dice, manténganse libres del amor al dinero y conténganse con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. that serving God and serving money aren't compatible. Y es que servir a Dios y servir al dinero no son compatibles. Dear one, more important than the issue of gambling is our urgent need to understand Satan is looking for any way he can, like with gambling, Y es que, mis amados, aún más importante que el problema de las apuestas es la urgente necesidad de comprender que Satanás está buscando cual sea la manera de que pueda, como a través de las apuestas, to bring down our children, grandchildren, families, and friends. de derribar y atacar a nuestros hijos, nietos, familias y amigos. And today God is saying, Y lo que Dios nos está diciendo ahora es, demuéstrales tu amor orando por ellos todos los días. while they are sleeping, place your hand upon them, asking God to protect them from the vile attacks of Satan. Así mientras ellos duermen,
Tú pon tu mano sobre ellos y pídele a Dios que proteja a tus hijos de los viles ataques de Satanás. Seek God for His guidance for their lives. Busca de la dirección de Dios para sus vidas. We all need God's wisdom for the many difficult situations confronting all of us. Y es que todos necesitamos de la sabiduría de Dios para todas las situaciones de dificultad que nos causan conflicto. But we can't leave others if we ourselves don't know where we're going. Pero no vamos a poder dirigir a nadie más si nosotros mismos no sabemos a dónde vamos. We must first have a personal relationship with our loving God. Lo que primero necesitamos es tener una relación personal con nuestro amoroso Dios. We must dedicate time to this relationship Tenemos que dedicarle tiempo a nuestra relación con Dios and honestly open our hearts to Him y con toda honestidad abrirle nuestro corazón a Él and determine to surrender and obey His will. y tomar la determinación de rendirnos y obedecer su voluntad. Doing these things will place us in a position to spiritually hold the hands of our beloved children. Y es así que cuando tomamos esas acciones nos va a posicionar en un lugar espiritual donde vamos a poder sostener las manos de nuestros amados hijos. So that when Satan seeks to lead them astray, Así que cuando Satanás intente alejarlos, we can, with God's help, hold them back from pending destruction. vamos a poder, con la ayuda de Dios, sostenerlos alejándose de la destrucción. My dream was very painful, Ese sueño del que le platicaba me dolió hasta el alma, in large part because I failed my grandson. principalmente porque sentí cómo le había fallado a mi nieto, I was close to him, but not close enough, porque estaba cerca de él, pero no lo suficiente para ayudarlo. and disaster struck so fast. Y la desgracia ocurrió tan rápido. What sorrow I felt, Qué dolor tan terrible sentí. what tortured heartache. Fue como una terrible tortura, un dolor de cabeza. And I believe God really struck me deep in my heart because He wanted to communicate to me that in His heart, that's how He feels today. Y como yo lo veo es que Dios, en su verdad, me dio ese golpe tan duro en lo más profundo de mi corazón, porque lo que Él quería era transmitirme a mí cómo es que Él se duele en su corazón. Beloved, God is with us, Mis amados, Dios está con nosotros, but we need to cooperate with Him. pero tenemos que cooperar con Él. How can we do this? ¿Cómo podemos hacerlo? We must first seek God with all of our hearts. Tenemos que buscar de Dios con todo nuestro corazón. We must stay close to Him Tenemos que permanecer cerca de Él, so that in His power and strength we can protect our beloved children. para que así, a través del poder y la fortaleza de Dios, podamos proteger a nuestros hijos And our grandchildren from the relentless attacks of Satan. y a nuestros nietos de los incesantes ataques de Satanás. Lord Jesus, right now, Señor Jesús, en este momento we join together nos unimos todos as a single family, como una sola familia, asking that you pidiéndote que tú, Señor, would protect our children and grandchildren. protejas a nuestros hijos y nuestros nietos. Keep them from the lies of the enemy, Guárdalos de las mentiras del enemigo, the lures that are in the world, todas esas atracciones del mundo and the desires he has to destroy them. y de los malos deseos del enemigo de quererlos destruir. We ask that you would give us Te guidance pedimos que tú nos dirijas, Señor, so that we can do what the Holy Spirit asks us to do para que hagamos lo que nos dirija a hacer el Espíritu Santo. in your power, En tu poder, Señor, your strength, en Lord, tu fortaleza and in your love, y en tu amor, so that our children will be protected. para que nuestros hijos queden protegidos. We love you, Te amamos, Señor, and we thank you for your heart of love for each of us. y te damos gracias por tu corazón de amor para cada uno de nosotros. Lord, put your arms of love around your sembradores. Señor, abraza con tu amor a cada sembrador. And we thank you, Y Jesus. te damos gracias, Señor Jesús. Amen. Amén.